Hoy vamos a hablar sobre los desafíos de las mujeres de hoy, esas mujeres trabajadoras, esas mujeres que tienen un proyecto y muchas otras cosas alrededor por las que cuidar y encaminar. Para eso vamos a estar conversando con Lucy Roldán. Ella es psicóloga, nos acompaña con frecuencia al programa para abordar temas de interés como este precisamente. Lucy, bienvenida, qué bueno tenerte hoy para esta conversación. Bueno, muchísimas gracias. Este es un tema que no solo a mí me encanta por yo haber vivido el desafío de ser una madre trabajadora ininterrumpidamente por 42 años ya, tal vez en un momento donde no era común para tantas personas de mi generación tener este rol tan activo. Y también muy motivada porque hace poco me invitaron a un evento, fue la semana pasada justamente, un grupo de mujeres en la odontología que se hacían la pregunta sobre el ejercicio de su profesión y me invitan pues a esta charla y fue la introducción a este día de reflexiones porque específicamente en esa profesión y en muchas seguramente las personas que nos escuchan había el veto para las mujeres. En este caso de la odontología se creía que no tenían la fuerza o la disposición física para hacer algunas intervenciones. Pero esto solo es como un marco de referencia para decir, hemos hablado o vamos a desarrollar el tema de desafíos, porque yo sí creo que trae unos retos, unas características particulares, el ser mujer trabajadora en un momento donde se está rompiendo con una tradición que era que las mujeres, hace apenas 60 años, la mayoría de las mujeres estaban solamente desempeñándose en el ámbito doméstico, en el cuidado de la casa y de los hijos. Y ahora las mujeres pues tenemos profesiones, muchas, otras simplemente tienen empleos, trabajos que son necesarios no solo para la supervivencia de ellas, sino de sus familias. Sí, el tema me parece que es muy específico y amplio a la vez. Amplio porque seguramente es transversal a muchas mujeres del Ecuador, para no abrirnos tanto al mundo, pero específico porque de una u otra manera nos toca a los ámbitos más internos de cada una, ¿no? Hablando de mujeres. Esto con relación a, por ejemplo, la mirada que nosotros teníamos cuando éramos jóvenes sobre nuestro futuro, la mirada que teníamos sobre qué iba a ser nuestra realización, o también la relación autoestima, ¿cierto? En la medida en que yo me visualizo y digo, puedo lograr todo esto y cuál es el peso que le voy a ir dando. Pero adicionalmente también se le unen los otros desafíos que son todas estas situaciones que vivimos en los tiempos de hoy que son distintos a los de hace 40 o 60 años. Esa velocidad, esas demandas permanentes tanto de la sociedad como de las propias personas. Entonces es como muy demandante todo. Claro, si te parece, desarrollamos un poquito en el tema de las motivaciones, porque a veces hay esta mala idea de que las mujeres salimos a trabajar abandonando, o sea, el solo entre comillas hecho de estoy diciendo lo que tú estás diciendo para quienes nos escuchan y no te ven. Abandonando el hogar. Entonces, importante entender que las motivaciones que tenemos las mujeres para el trabajo son las mismas que tienen los hombres. Las motivaciones son universales y muchas tienen que ver con el sentido del logro, de desarrollar una competencia y a medida que la voy trabajando, pues la voy haciendo mejor. Digamos que el trabajo no es lo que me define, pero sí es el camino a través del cual yo puedo encontrar aquello en lo que yo me quiero convertir. Entonces, una motivación importante para el trabajo es el logro, motivaciones humanas, el poder, y el poder no me refiero a pisar a otros o estar por encima, sino a influir. Yo con mi trabajo influyo, llego a tocar la vida de personas más allá de mi ámbito familiar, y eso es una cosa importante. También el sentido de afiliación, yo pertenezco a esta empresa, pertenezco
al ámbito de las personas que trabajo en salud mental. Entonces, la afiliación, que no tiene que ser específicamente a un lugar, pero este sentido de que pertenezco a un grupo de personas que tienen los mismos intereses. Exacto. El reconocimiento, porque también es una cuestión válida, el pensar que a través de mi trabajo yo voy a encontrar que otras personas se den cuenta de lo que yo soy capaz de hacer, lo aprecien, y esto me ayuda a la autoestima, que era lo que tú estabas diciendo. Y por último, la autorrealización. La autorrealización tiene que ver con lo más profundo del desarrollo del ser. Entonces, una de las cosas muy claras de esta conversación es que las mujeres no trabajamos solo por dinero, que a veces es la parte negativa, como tal vez no sé si lo has sentido, pero especialmente cuando yo era chica y empecé a tener mis hijas, sí, era como, por ejemplo, la pregunta: Lucy, ¿tú por qué trabajas tanto si no tienes necesidad? Y entonces, rápidamente a mí me llegaba un pensamiento que es: ¿tú cómo sabes qué necesidades tengo yo para salir a trabajar? Pero ese no es el tema. La segunda cosa rápida que pasaba por mi cabeza es: ¿quién dijo que la única necesidad que mi trabajo suple es la económica? Eso es muy importante. No todas las personas tenemos el privilegio de trabajar en algo que lo siguiéramos haciendo aunque no nos pagaran. Pero el trabajo remunerado, yo creo que la motivación es una motivación externa, la remuneración que recibimos por ello, pero no son las motivaciones internas. Ellas son las que describí antes. Entonces, en efecto, las motivaciones de autorrealización son quizá las más importantes y son el motor para que las mujeres trabajemos, y los hombres. Bueno, interesantísimo el contexto que nos pones y los ejemplos. Yo creo que los ejemplos pueden ser un montón, incluso las mujeres que nos estén escuchando y también los hombres, claro, pueden estar diciendo: bueno, pero este es mi sentir, esto es lo que yo estoy sintiendo, es distinto a Luz, igual lo que Clara diga, pero por aquí voy yo también. Es decir, seguramente hay muchas situaciones que nos hacen pensar alrededor de esto, de los desafíos de las mujeres trabajadoras. ¿Cuáles son entonces los puntos que nosotros podríamos empezar como a evaluar con respecto a la mirada del otro y mi mirada? Uh-huh. Y no solamente en la mirada, que es algo pues un poco subjetivo, por ejemplo, del otro, sino también en el quehacer. Ya, ok, entonces yo trabajo, soy mujer trabajadora, ¿cómo encuentro el equilibrio cuando en medio del estrés, de la acción, de también tener hijos, de cuidar familia, de ser proveedor o no? Uh-huh. Uno puede ir buscando esos caminos. Claro, y lo respondo un poco también haciendo relación con la observación anterior tuya de las demandas que tenemos. La mayoría de las mujeres trabajadoras, y esto valga decir pues que hay muchas madres, cabezas de familia, que no tienen en sus casas quien les acompañe en la tarea cotidiana de cubrir todos los frentes de una familia, pero también hay otro grupo de madres trabajadoras que tenemos compañeros conscientes de la corresponsabilidad que significa la atención del hogar. Pero desafortunadamente en culturas como la nuestra, esa corresponsabilidad no siempre la encontramos. Muchas mujeres, parte de su estrés es que tienen una doble jornada de trabajo. Además de la oficina, que son 8 horas, la mayoría de las mujeres enfrenta otras 8 horas de trabajo entre el tiempo antes de salir de la casa, dejar listo, probablemente desayunos, almuerzos, loncheras y llegar a hacer tareas. Noche a hacer tareas. Esa exactamente es la realidad. Hay una lindísima campaña en el mundo, en varios países, que es "Yo no ayudo a mi esposa". No sé si la has oído. No la he oído, pero claro, bueno, que entiendo completamente el concepto. ¿Qué es ayudar cuando en la casa son dos cabezas? Estamos hablando de corresponsabilidad. Claro. Entonces, yo creo que se une esta realidad con lo que podemos ir haciendo. Podemos ir conversando, así como lo hacemos hoy,
a razón de esta conversación también ustedes en sus casas, tocar este tema de la corresponsabilidad, de cómo tal vez pudiéramos distribuir mejor las funciones de la casa, cómo en el trabajo de cada uno de los dos, porque muchos hogares funcionan con la coparticipación del papá y la mamá. Entonces, como dice la campaña, hay un chico que la mamá llega al trabajo, el papá se sienta a leer el periódico, ella está en función de servir la comida y de pronto el chico de unos 7, 8, 9, 10 años, no sé, en esas edades, le dice: papi, ¿y por qué mi mami es la única que trabaja cuando llega a la casa? Y eso es todo lo que ahí dice. se queda la pregunta. Ahí se queda la pregunta, pero eso de que tal vez esa mamá que llega acelerada, que tiene 20 cosas en la cabeza, si ya hemos tenido con el compañero que vivimos una conversación, no es una pelea de que es que tú estás mal genio, de que es que tú no ayudas nunca. Claro, no, claro. Es una conversación hacia, este es un trabajo compartido y si lo tenemos compartido, si hacemos... Claro, el cansancio labores, es dividido entre dos, la responsabilidad es dividida entre dos, entonces ya uno no está extenuado, sino que los dos están cansados, que es lo justo. Y por supuesto, a las 9, 10 de la noche podemos sentarnos y tener un espacio para los dos. Claro. Y esto también aplica y es muy importante considerarlo porque también hay personas que eligen quedarse en la casa y al cuidado de los niños, y esas elecciones también son trabajo. Claro, y es agotador, y es por un supuesto. trabajo no remunerado, y esas mamás muy probablemente continúan con las otras 8 horas de trabajo. Entonces, debería más el ser componente de la no independencia financiera, ¿no? Exacto, que ese es un tema muy fuerte. Ese es un tema muy importante y lo decía ahora, pues lo decíamos entre líneas. Yo también lo mencioné en mi página de Instagram, en una conversación, en una colaboración que hice con Pili Villegas. Decía: el dinero femenino se llama libertad. Esto lo oí en mi familia porque tuve el privilegio de ser una madre trabajadora que me inspiró siempre para yo pensar que ella no me había faltado como mamá, que yo siempre había encontrado en ella una persona disponible para mí. Éramos 7 hijos y ella era una trabajadora que, gracias a su trabajo de la mano del de mi papá, pues educaron 7 hijos, porque el objetivo era que fuéramos personas educadas y que mujeres educadas podemos acceder. Y esa sería el otro desafío, y es que no todas las mujeres parece que podemos acceder a los mismos cargos ni a las mismas condiciones salariales. Este es un tema muy fuerte porque hay una brecha muy fuerte en el mundo empresarial. Incluso la brecha parece que está desde la crianza, y en esto también las personas que tenemos que ver con lo que se llama la socialización, es decir, quienes tienen influencia sobre niños, educadores, colegios. La brecha de las niñas, así también se describe, es que desde muy temprano como que a las niñas se les van negando oportunidades de participar en ciencias, se van estimulando enfáticamente pronto, las habilidades blandas, por ejemplo, claro, se van y no necesariamente las otras. Exacto, pero tal vez el interés por la ciencia, por las matemáticas, un poco como que se bloquea, no se dan las mismas oportunidades, y desde allí viene la brecha, porque entonces tal vez para ciertas, también mujeres que nos escuchan pueden como relacionarse con esto que voy a decir, y es que hay carreras, universidades donde de pronto a una mujer le dicen: pero tú sí vas a poder estudiar esta ingeniería, y ¿por qué no va a poder una mujer solo por el hecho de ser mujer? Claro, conversaciones que ya pensaríamos que no tienen actualidad, pero que existen. Pero que siguen existiendo. Entonces, dentro de los desafíos está el de la corresponsabilidad, que es esto de que vamos haciendo como un cambio cultural, hombres y mujeres, para que la repartición de responsabilidades en el hogar sea efectiva. Esta
compartir la responsabilidad y pueda fluir. No es algo en contra de nadie, ni es que es un tema de feminismo a ultranza, no, es un tema de realidad. Correcto. Porque, y aquí también nos situamos en la realidad del Ecuador, y es en la última encuesta de empleo, subempleo del Ecuador, 53.6% de la fuerza trabajadora del país es femenina. 53.6. Esto en la encuesta. Más de la mitad. Más de la mitad, un poco más de la mitad. Y si nos vamos a, yo no sé las cifras con precisión, pero también tuve oportunidad recientemente de hablar con personas, todas profesionales, más o menos alrededor de 70 años, y relatábamos cómo cuando ellos estudiaron en sus respectivas carreras, como ingeniero químico, como médico, como abogada, había una minoría femenina dentro del ámbito estudiantil universitario. Hoy hay muchas facultades. El médico que estaba en la conversación decía, hoy hay más estudiantes de medicina, mujeres que hombres. Y ya serán otras variables a considerar, pero con esto solo quiero mencionar que en efecto la mayoría que hay una fuerza profesional muy importante femenina, pero que cuando sale a trabajar no tiene las mismas oportunidades, no tienen los mismos, o sea, hay una brecha salarial, tal vez no hay suficientes mujeres representando cargos de liderazgo que puedan hacer pensar como que van a estar detrás de conseguir estos cambios sociales que son tan necesarios. Insisto, en la convicción de que cuando trabajamos hay unas motivaciones que tienen que ver con el desarrollo personal y que podemos ir balanceando con el apoyo social, por supuesto, de nuestros compañeros de vida y de nuestras familias, el que podamos armonizar, hacer los dos roles al mismo tiempo. Sí, y creo también, un poco apoyando la idea que estabas dando sobre la corresponsabilidad, que es un eje importante de esta conversación, estimular en esa pareja y en esa corresponsabilidad el permiso, que haya una posibilidad de que esa otra persona desarrolle estos nuevos roles que tal vez antes no estaba acostumbrada a hacer o acostumbrado a hacer. Es decir, que todos poco a poco vayamos cambiando ese paradigma, que las madres y los padres empiecen a criar hijos con esa forma de pensar y de hacer y esa conciencia desde chicos, claro. Porque también pasa que aunque la persona profundamente quiera por dentro que, por ejemplo, su pareja colabore, dice lo que pasa es que yo no confío o prefiero que no lo haga, ¿no? Uh-huh. Porque todavía hay este esquema grabado muy dentro y una creencia de que si no lo hace tal vez la mujer, entonces el hombre no lo va a poder realizar bien. Entonces se sigue repitiendo un ciclo de que no, porque ella es la que cocina o cuida a los niños y él es el que hace otras cosas. Y tocaste un punto muy importante y es el permiso. A uno le parece alejado, pero creo que como en las conversaciones que yo tengo a menudo, me encuentro familias de nuestra época con hijos e hijas jóvenes, pero que tal vez al hijo varón le permiten un estudio en el exterior, mientras que la hija mujer preferible que se quede aquí, así sea porque nos da un poco de temor cómo vaya a ser cuando se vaya, pero o mujeres que hoy tienen el deseo de haberse desarrollado profesionalmente, pero haber recibido de sus padres que no les dieron el permiso para acceder a la vida universitaria. Y sin duda, el que las personas estemos capacitadas, pues es lo que hace que podamos defender con mayor fuerza, porque también viene el argumento de que si te vas a ir a ganar un salario mínimo y eso vale la persona que va a cuidar los niños, entonces tal vez no se justifica que salgas a trabajar. Y esta
Y estas visiones que se pueden dar como repetirlas, como tú dices, sin darnos cuenta, perpetuarlas hasta sin darnos cuenta, pero que van a estar generando un clima de no confianza para este desarrollo y para pensar que sí es posible. Sí, que el otro también lo puede hacer, y en ambas partes, ¿no? Viendo como que la mujer puede salir a desarrollarse profesionalmente o laboralmente, y que el hombre puede también hacer cosas muy bien hechas dentro de casa con sus hijos, e incluso despertar cosas maravillosas que los padres que tal vez antes no estaban cerca de sus hijos pueden empezar a despertar, porque tal vez no se habían dado la oportunidad, por ejemplo, con los hijos. Así es. Así como en las empresas, despertar situaciones o circunstancias que las mujeres tal vez por su sensibilidad o circunstancia actual pueden ver de una manera distinta a la que tal vez esa otra gerencia que había estado acostumbrada a ser masculina no podía ver. Así es complementario, es complementarnos. No es un asunto de batallas, es un asunto de complementos, de coexistencia en las empresas. Importante también el punto que has tocado, porque también por el hecho de ser mujeres se sabe que hay más riesgos de acoso. No solo es la desventaja, la brecha salarial, sino por el hecho de ser mujer se está expuesto a que personas en relación de poder de pronto pongan condiciones o requerimientos para continuar, o el simple hecho de que no se recibe, como sucede en algunos países desarrollados, el que el hombre también tenga una licencia de maternidad. Pues él no está alimentando el bebé propiamente, pero Dios mío, tal vez si tiene otros hijos en el sistema, está en el sistema. Entonces, es parte del sistema. Poder flexibilizar los horarios como política empresarial, eso solo daría un apoyo maravilloso a muchas mujeres, y esa sería una cosa práctica de realizar. Quien sea empresario y considere uno con qué frecuencia o qué políticas de mi empresa realmente están apoyando el trabajo femenino, o le están poniendo un estrés adicional a estas mujeres al no darles oportunidades de crecimiento por el hecho de ser mujer, al estar más expuestas a ciertas situaciones de abuso, o a que sin protestas entonces hasta aquí llega el trabajo. Y hay un tema que no abordamos y ya no tenemos tanto tiempo, pero no quiero igual dejar de mencionarlo, y es el sentimiento también de culpa frente al trabajo. Importantísimo, pero también creo que de pronto nos amerita, porque son los conflictos internos que trae cada que uno se sale un poquito de lo que se espera. O sea, cada que participamos en momentos históricos de cambio, es probable que entremos en conflictos internos de si estoy haciendo lo que debo. Entonces, lidiar con esa culpa creo que tiene dos elementos importantes. Uno, esta convicción de por qué y para qué trabajo. Decíamos ahora antes de arrancar al aire, porque tenemos conversación previa y posterior. Claro, decíamos que una de las cosas que a mí me ayudaba en lo personal era decir, bueno, yo tuve una madre trabajadora, y cada que yo me despedía de mis hijas, yo pensaba para mí, yo soy el modelo que ellas van a necesitar, porque a ellas les va a tocar un momento histórico donde sí o sí sea aceptable y necesario también, ¿no? Y tal vez para ellas sea como no negociable solamente ser ama de casa, e insisto, no es que está mal, puede ser una elección. Ella está viendo en ti que se puede, tan sencillo como eso. Exacto. Y la otra cosa importante es que en este balance, en este equilibrio, yo sé que yo estoy dejando de pasar unas horas con mis hijas para poder estar en el trabajo, pero intento al llegar a la casa tener un espacio con ellas donde sea exclusivo a ellas, a pensar en que necesitan, incluso aligerar mis estándares de limpieza o de otras cosas que no son centrales y que me van a permitir estar dispuesta
Eso es muy importante, el tema que tocamos ahora al final, y es el tema de la culpa. Incluso sí creo que puede darnos para más conversaciones, porque como tú decías, es un desafío diario y permanente, el desafío de las mujeres trabajadoras. Es un desafío que mientras vamos conversando, más ramas le encontramos. Y seguramente nuestros oyentes también lo ven igual. Mientras más lo conversamos, más ramas le encontramos, y no son desafíos fáciles de equilibrar, pero este es el propósito de esta conversación de hoy, claro, ¿no? Y como hablamos de salud mental, si la salud mental es un poco conseguir un cierto equilibrio entre la persona y el entorno, también en otra conversación habíamos dicho, realmente esto no es un sustantivo, el equilibrio no es el sustantivo, es un verbo. Es estar balanceando, estar equilibrando, todos los días estar haciendo acciones específicas que me permitan como ir sopesando la vida laboral con la vida familiar y hacer que de las dos yo logre un sentido de autorrealización, porque sin duda si me siento mejor como persona, me voy a sentir mejor como madre y como esposa y en estos otros roles fuera del consultorio o de la oficina. Los desafíos de las mujeres trabajadoras con Lucy Roldán, que tu cuenta de Instagram es @sic de psicóloga _Lucy Roldán. Gracias por habernos visitado, Lucy. Gracias a ti por la invitación. Aquí estaré próximamente.